hablar un poquito sobre el síncope en el contexto del deporte. Les pongo esto en primer lugar porque el estudio del paciente con síncope en cualquier condición, deportista o paciente, es el mismo. O sea, necesitamos primero conocer la patología de base y después el mecanismo por el que se produce el síncope. Cosas absolutamente distintas, ¿no? Digamos, patología de base, por ejemplo, una cardiopatía, mecanismo es hipotensivo, es reflejo, es arrítmico. O sea, ambas cosas debemos conocer. Lo hacemos a través del interrogatorio, el examen físico, electrocardiograma, laboratorio y cuando agregamos un poquitito más de detalle, el ecocardiograma y el Holter. Este es uno de los tantísimos algoritmos diagnósticos muy sencillos que hay. Si la primera etapa diagnóstica es normal y el paciente es joven y tiene una presentación característica de un síncope vasovagal, no hace falta mucho más o nos quedamos con el diagnóstico clínico o le pedimos un TIL test si queremos asegurarlo. Mientras que si un paciente tiene más de 50 años o tiene una actividad de riesgo, no tuvo pródromos o tuvo traumatismos o tuvo síncope en ejercicio o reposo, ahí hay que descartar la cardiopatía, buscar arritmias cardíacas y eventualmente hacer una evaluación neurológica. Y recién cuando todo esto es normal, pasamos a estudiar la parte del sistema nervioso. Esto es como una presentación general para que recordemos cómo se estudia un paciente con síncope. Ahora, yendo al caso concreto que nos convoca. El síncope en esfuerzo es muy poco prevalente, intraesfuerzo. Esta es una serie nuestra en donde vimos todos los desencadenantes de síncope que habían, no en atletas, no en personas, no en deportistas, sino en pacientes. Y fíjense que tenemos un 1% de pacientes que hicieron síncope en el deporte o intraesfuerzo, y llegamos, cuando juntamos todos los episodios previos que tuvieron esos pacientes, hasta un 5%, pero sigue siendo una prevalencia baja. Como les digo, esto es en pacientes y no en deportistas. Pero acá Colivici sí estudió qué era lo que pasaba en deportistas y la prevalencia de síncope relacionado en los pacientes deportistas es muy bajita, fíjense, 0.06%, y de estos solamente el 12% lo tenían post-ejercicio, perdón, y solamente el 1% lo tenía intra-ejercicio. O sea que de los pocos pacientes que hacen, de los deportistas que hacen síncope, la mayor parte son post-ejercicio y en realidad el 87% tienen síncope, pero no tienen ninguna relación ni intra ni post-ejercicio. ¿Sí? Lo más frecuente es que hagan un síncope en alguna otra circunstancia. ¿Por qué nos complica la vida el deportista? Porque nosotros sabemos que para la detección de la causa de síncope hacemos una división de aguas muy grande entre que el paciente tenga o no tenga una cardiopatía. Y resulta que el deportista viene con cambios fisiológicos que están provocados por el entrenamiento que nos complican bastante. En segundo lugar, estamos frente a la situación de tener que ver si es un paciente elegible o no para el deporte, es decir, si detectamos alguna patología preexistente. Y en último lugar, ver si hay que discontinuar el deporte por la detección de un nuevo episodio sincopal. Vamos a la primera parte, los cambios fisiológicos provocados por la práctica deportiva intensa. Sabemos que existe una modificación del sistema nervioso autónomo con un aumento de la modulación vagal. Esto lo vimos ya hace unos cuantos años, bueno, es conocido por todo el mundo, esto era simplemente para demostrar que sí, que nosotros también podíamos verlo, en que se compararon 21 atletas de alto rendimiento con 18 controles, y lo que vimos es, haciendo un estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que todos los parámetros, tanto en dominio de tiempo como en dominio de frecuencia, daban obviamente que los atletas, en rosado, tenían el tono vagal aumentado o la modulación vagal aumentada tanto mientras estaban acostados como cuando estaban parados. No encontramos diferencias en la modulación entre los pacientes que tuvieran que ejercieran un deporte dinámico con componente dinámico predominante o componente estático.
Esto es para ver simplemente cómo se veía la variabilidad de la frecuencia cardíaca en posición supina. Fíjense el Poincaré, que muestra una gran dispersión porque tiene una gran modulación vagal con una gran arritmia sinusal. Y en ortostatismo, como tienden a condensarse los latidos, abajo vemos las áreas bajo la curva de baja frecuencia y de alta frecuencia, que son las que indican la modulación simpática y vagal. Existe una remodelación estructural que también conocemos bien. Esto es uno de los estudios que hicimos también con estos mismos pacientes, estos mismos deportistas de alto rendimiento, para demostrar que tenían una masa ventricular mucho más elevada. Hay un aumento del espesor de las paredes con función diastólica normal, con alto consumo de oxígeno en la ergometría y que regresa habitualmente después de suspender la actividad. Y acá está lo que creo que comentaba el doctor de cómo se hace el diagnóstico diferencial o qué es lo que tiende a hacer pensar que estamos en presencia de una hipertrofia patológica, una miocardiopatía hipertrófica, o que estamos simplemente en presencia de un corazón de atleta. El mismo razonamiento lo podemos plantear con la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, porque hay muchas alteraciones que presentan los atletas que pueden llevarnos a confusión con la displasia ritmogénica, y en este caso también tenemos una serie de criterios que diferencian a ambas patologías, con un gran gris en el medio. Por eso le digo que nos complica la vida, porque no es lo mismo un paciente con síncope con o sin displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Ahora bien, dijimos que los pacientes presentan una remodelación estructural, una remodelación del sistema nervioso autónomo, y existe también aparentemente una remodelación eléctrica. El electrocardiograma muestra alteraciones, sobre todo relacionados con el aumento del tono vagal y sobre todo trastornos del ritmo relacionados con lo mismo. Este es el electrocardiograma, el Holter, en realidad, de un señor japonés que había sido atleta hasta que decidió dedicarse a la tintorería familiar y siguió siendo de todas maneras entrenador de chicos más jóvenes, aunque él ya no hacía actividad física. Hacía 20 años cuando le hicimos este Holter, que vino por screening nada más, vino por un control, alguien le sacó un electrocardiograma y le pidió corriendo un Holter. El señor era absolutamente asintomático, pero 20 años más tarde tenía este Holter. Una de las cosas que se ha visto es que no solamente la frecuencia cardíaca disminuye porque esté aumentado el tono vagal, sino porque hay una downregulación de la cadena IF, que está codificada por el HCN4, que es el gen. HCN4 codifica a uno de los canales de la cadena IF. Esta downregulación sería el responsable de la bradicardia y no sabemos por cuánto tiempo. Acá es un estudio hecho en forma experimental, en ratitas, en donde lo que se ve es que después de entrenar a las ratitas, fíjense la segunda parte, la expresión del RNA mensajero es muy inferior de este gen. Y lo mismo ocurre con la proteína de la cadena. La expresión es muy inferior, o sea, hay una disminución de una proteína de la cadena IF. Se ha visto que esta disminución de la expresión ocurre bajo bloqueo autonómico de la misma manera, y que el cambio en la frecuencia cardíaca ocurre aún bajo bloqueo autonómico. Es decir, estamos hablando de un mecanismo distinto por el cual se producen bradiarritmias en las ratitas entrenadas. Lo que vieron el año pasado, siguiendo siempre con el mismo tema, es que estaban postulando que esta inhibición de la cadena IF estaba dado por microRNA, que son RNA muy cortitos, de hasta 25 nucleótidos monocatenarios, y que tienen la función de inhibir determinadas proteínas o determinados genes. Si le dan un anti-microRNA,
se dan cuenta que revierte la bradicardia sinusal, con lo cual demuestran el papel de estos microRNA y de este gen en la producción de la bradicardia que vemos en el atleta. Acá fíjense que quisieron ver la prevalencia de enfermedad del nódulo sinusal y de arritmias, pero a largo tiempo en las personas que fueron atletas. Y para eso tomaron a ciclistas profesionales, que como todos nombraron es una actividad muy intensa, pero que lo habían hecho en el año 1955, o sea, eran ciclistas ya viejos, fíjense que tenían en total un promedio de edad de 66 años, y los compararon la evolución de estos ciclistas con su grupo control. Para grupo control tomaron a golfistas. Y la conclusión fue que entre los ciclistas 20, 30 años más tarde era mucho más frecuente la presencia de enfermedad del nódulo sinusal, la presencia de taquicardias ventriculares y la indicación de implante de marcapasos. Este es un estudio. Hay otro que estudió más o menos lo mismo. En este caso estudiaron a 157 atletas que habían sido bradicárdicos en el momento en que realizaban la actividad física intensa, en que eran competitivos. Todos se habían retirado, por lo menos hacía 5 años que se habían retirado, y de ellos el 65%, ahora ya retirados, seguían con bradicardia persistente. En 18% de ellos la bradicardia era de menos de 50 latidos por minuto. Sin embargo, el estatus clínico de estos pacientes no era peor. O sea, esta bradicardia no estaba asociada ni con palpitaciones, ni con síncope, ni con mareos. Y sí se asociaba con que siguieran no entrenándose de manera competitiva, pero sí que siguieran con la actividad física. Con respecto a la elegibilidad de un paciente por una patología preexistente, lo que estamos temiendo siempre es todo el tema que desarrolló el doctor, o sea, el punto de superposición que hay entre el síncope y la muerte súbita. En este punto de intersección sabemos que, de acuerdo a distintas series, la muerte súbita estuvo precedida por síncope. Ahí ven los porcentajes según Maron en el 15% de los casos, Driscoll en el 23% y Kramer, que tiene un 86% en una población de soldados. Entonces, ¿cómo evitar esto? ¿Cómo evaluar al paciente para ver si va a ser elegible o no? El síncope es uno de los datos primordiales y ya sabemos que si el paciente tiene como patología preexistente un síncope o presíncope, este paciente hay que estudiarlo antes de permitirle cualquier tipo de actividad deportiva competitiva sobre todo. Por supuesto, todos los otros síntomas, toda la historia clínica, la presencia de palpitaciones, los antecedentes familiares, el examen físico. Y acá se queda, digamos, el tema de los norteamericanos. Saben que les dedicaron un capítulo entero en las guías para atletas, los norteamericanos, a excusarse o explicar por qué no pedían el electrocardiograma en forma sistemática. Llegando a la conclusión como en Europa sí se hace y además tiene fuerza de ley, o sea, es como obligatorio hacerlo, y demostraron que bajaron muchísimo la mortalidad intradeporte a través del pedido del electrocardiograma. Los norteamericanos justifican que no necesitan pedirlo, primero porque no es lo suficientemente sensible y específico, y la ecuación riesgo-beneficio tienen tantos atletas y tanta gente que no cierra. Y por otro lado dice que si en Europa cerraba es porque tenía una cantidad de muertes súbitas impresionantes hace mucho tiempo, entonces era más fácil bajarlo a partir de la detección de la implementación de un electrocardiograma en forma obligatoria. Si nosotros detectamos un síncope nuevamente, ¿qué hacemos con el paciente? Acá hay dos situaciones que prácticamente dividen las aguas, que es el síncope intraesfuerzo, que se considera que es de causa cardíaca, y el síncope posesfuerzo, que tiene varios mecanismos. Dentro de esos mecanismos, uno de ellos es la hipotensión posejercicio, que ocurre siempre
En los primeros 5 minutos del post-ejercicio, la presión arterial sistólica sube por aumento del consumo del dióxido de carbono y la presión arterial diastólica baja por la pérdida de la bomba muscular. Pero luego de los 5 minutos, la presión arterial sistólica también tiende a disminuir gradualmente. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación en el músculo ejercitado. Tendría que haber una vasoconstricción en el músculo no ejercitado, con lo cual la resistencia periférica tendría que mantenerse más o menos normal, pero si esta vasoconstricción no ocurre, hay una disminución de la resistencia periférica y la hipotensión postejercicio. Esta hipotensión llega a niveles habitualmente de 30 milímetros de mercurio para la sistólica y 11 para la diastólica. Es de mayor a menor en el ejercicio aeróbico, en el mixto y en el de resistencia es menor. Y lo que es interesante es que puede durar hasta 20 horas, puede ser muy prolongada y está relacionada con la masa muscular y con la intensidad del ejercicio que se realizó. Sin embargo, que haya una hipotensión post-ejercicio no quiere decir que haya síncope habitualmente, solamente si se alcanza el umbral de la autorregulación del flujo cerebral, o sea, tiene que llegar a un nivel muy bajo. Acá estamos hablando de lo que es prácticamente fisiológico, esta disminución. Inclusive, en los pacientes que son previamente hipertensos, esta disminución es aún mayor y puede ser absolutamente asintomática. Esta hipotensión postejercicio se puede dar por un déficit en la vasoconstricción simpática que se da después de 60 minutos de ejercicio intenso, por un reseteo del varorreflejo, por una vasodilatación mediada por la histamina y por una modulación cardiovagal del varorreflejo que primero está downregulada pero luego está upregulada. Y como mecanismos circunstanciales puede aparecer la deshidratación y la hipertermia. Aparte de la hipotensión postejercicio, tenemos que tener en cuenta la hipocapnia con la vasoconstricción cerebral. Inclusive es tan importante que se ha dicho, han encontrado mayor correlación entre la aparición de síncope y el momento en que disminuye el flujo cerebral por vasoconstricción, esto a su vez relacionado con el nivel de dióxido de carbono, que con la presión arterial media en sí misma. Los otros mecanismos son la bradicardia post-ejercicio y el tan mentado reflejo de Bessel-Harich, difícil de demostrar que exista. Por supuesto, el golpe de calor, la hipoglucemia y la hiponatremia, estos justifican que ante la conmoción de un paciente o la aparición de síncope, inmediatamente se mida la temperatura, se mida la glucemia y se mida el nivel de natremia. Ahora bien, dijimos que el hecho de que fuera intraejercicio nos hablaba de algo serio cardíaco, mientras que el postejercicio nos quedábamos más tranquilos. Sin embargo, intraejercicio, ¿es siempre cardíaco el síncope acá? Estos son case reports de casos intraejercicio en los que no se demostró ninguna cardiopatía y sí, en cambio, hubieron respuestas positivas al TIL-TS y a los test autonómicos. En este caso es un caso interesante porque era el caso de un muchacho que estaba corriendo de 25 años una carrera y que al llegar al dar la vuelta, a los pocos metros de dar la vuelta, tiene un presíncope, puede andar un poco más y finalmente termina prácticamente en síncope, cae. ¿Qué es lo que dicen los autores con respecto a esto? Dicen, si bien el paciente o el atleta dijo que esto ocurrió durante el ejercicio, y es cierto, dice, la verdad es que había llegado al momento en que tenía que bajar mucho la velocidad. Y entonces se puede asimilar más a un síncope post-ejercicio. Si bien no se había parado, sí había disminuido drásticamente la velocidad. Dice, esta misma circunstancia puede darse en el intraesfuerzo, en los deportes en los que arrancan y paran como en el fútbol, por ejemplo, en que es muy difícil decir que fue intra o si fue post. Estas son las guías que hablan de elegibilidad y descalificación, que ya las han nombrado acá también, las guías americanas, que sobre síncope no tienen ningún capítulo en particular. En estas guías, que están basadas en las conferencias de Bethesda, que son bastante viejas,
se habla sobre cada una de las patologías y en el capítulo de arritmias hace una pequeña, digamos, un recordatorio del síncope, diciendo que si el síncope es intraejercicio debe abandonar el entrenamiento, que los pacientes con síncope deben ser evaluados, que los pacientes con cardiopatía o alteración eléctrica primaria hay que ir a cada capítulo específico de la guía para buscar a ver hasta dónde pueden hacer ejercicio, que la presencia de síncope neuromediado no evita ningún tipo de entrenamiento una vez que se haya dominado al síncope, y que en los síncopes de causa desconocida no se deje participar al atleta en deportes que impliquen riesgo, sobre todo en montañismo o los que están relacionados con el agua o las alturas. Lo que sí se ve, yo no sé si se llega a ver acá, es que las crucecitas que están en cada uno de los deportes es la misma diapositiva que mostró el doctor, donde vemos el grado incremental de componente dinámico y el grado incremental de componente estático. Y a medida que nosotros vamos encontrando mayores niveles de riesgo, lo vamos bajando de categoría de deporte en cuanto al esfuerzo que tiene que realizar. Las crucecitas que están al lado dice que habría que correrlo un cuadradito hacia lo más grave si el paciente tiene síncope. Por ejemplo, qué sé yo, el snowboarding que está acá en el medio, si el paciente tuvo síncope, habría que pasarlo para un nivel más alto, habría que considerarlo como un nivel más alto. Por ejemplo, les digo, si el corazón con ventrículo izquierdo no compactado, el atleta puede seguir participando porque hasta ahora no hay evidencia de que tenga particular riesgo, siempre y cuando no haya tenido síncope, ¿sí? O sea, el síncope eleva el nivel de riesgo. Esto es la guía de síncope. En la guía de síncope sí hay un capítulo sobre los atletas. Y acá lo que dice son indicaciones bastante generales, ¿no? Que los pacientes con síncope deben ser vistos por especialistas, digamos, eso nos imaginábamos, que el atleta con síncope y algún hallazgo debe evaluarlo el especialista, o sea, alguien que sepa. Acá esto sí es importante, que hasta dónde profundiza uno el estudio de un paciente con síncope, llegar a la ergometría, por supuesto, y llegar hasta el detector de eventos implantables si es necesario, ¿sí? Si no llegamos a la causa a través de los métodos de provocación de arritmias o de detección de cardiopatías, ir hasta la detección de eventos espontáneos. Y si no se demuestra un síncope vasovagal, no permitir un deporte competitivo a pacientes con fenotipo de cualquiera de las canalopatías o enfermedades congénitas. En cambio, si el paciente tiene un síncope por hipotensión, deshidratación o calor solamente, una vez solucionado este tema, no habría restricciones. Les muestro rápidamente el caso de una joven de 26 años, deportista con entrenamiento riguroso, era la capitana del equipo de vóley de la Argentina, con varios episodios sincopales desde los 14 años y 4 episodios en el último año. Los síncopes eran difíciles de caracterizar, eran en múltiples situaciones, ninguno había sido intraesfuerzo, pero los pródromos eran neurovegetativos y tenía una recuperación con intensa astenia. O sea, hasta acá, si nos tenemos que inclinar hacia algo, nos inclinamos hacia algo vasovagal. Además, aparte del síncope, tenía mareos intra y posesfuerzo. La mamá tenía episodios sincopales y tenía un abuelo fallecido por muerte súbita a los 46 años. Examen físico normal, excepto que medía 1,90 m de altura, gigante. Laboratorio y radiografía de tórax normales, y en el electrocardiograma nada que llame demasiado la atención, excepto la repolarización en B1, B2, pero nada demasiado significativo. Cuando se le hace el ecocardiograma, se ve un ventrículo derecho de 32, el ventrículo estaba bien el tamaño de las cavidades para el tamaño de su superficie corporal, la motilidad del ventrículo izquierdo está bien,
Y el ventrículo derecho muestra un aumento de dimensiones con un ápex hipokinético y adelgazado y válvulas de características normales, con una insuficiencia tricuspidia leve. Se le hace una ergometría y en la ergometría a la carga máxima de 13,7 METs no tiene angor, ni arritmias, ni alteraciones del ST, pero en la recuperación hace extrasistolia ventricular frecuente y duplas. Bueno, acá se ve muy mal, pero era lo que había en la ergometría. En el Holter aparecen unas cuantas extrasístoles ventriculares aisladas, bigeminadas, aparece una dupla, la arritmia aumenta luego en el ejercicio, en la vida real, y la sintomatología de mareo se correlaciona con el momento de mayor arritmia ventricular. Se le pide una resonancia magnética que muestra un aumento leve de las cavidades derechas, adelgazamiento de la pared del ventrículo derecho, infiltración grasa en el tercio apical de la pared libre, con VI pericardio normal, con una hipoquinesia moderada severa del ventrículo derecho y una disquinesia focal en la unión de la banda moderadora con la pared libre del ventrículo derecho. Se le hace un estudio electrofisiológico, una estimulación ventricular con 3 extraestímulos, 2 ciclos en punta y tracto, negativo. Se le hace un tilt test basal negativo, sensibilizado negativo. And now, se contraindica la actividad competitiva, o sea, primero que nada, ante la sospecha de displasia ritmogénica de ventrículo derecho, se contraindica la actividad competitiva. De hecho, el CENAR la tomó para que fuera entrenadora de otros grupos, y se implanta un detector de eventos, porque no nos parecía en ese momento que el cuadro justificara directamente el implante de un cardiodesfibrilador. En 14 meses de registro no repite ni síncope ni presíncope. Se hace controles periódicos y 6 años más tarde, posparto, se ve un incremento de la arritmia ventricular con una taquicardia ventricular no sostenida de hasta 17 latidos y por resonancia magnética se ve una progresión del compromiso del ventrículo derecho. Ahí sí, ya se implanta un desfibrilador. Y tuvo, en este caso, sí, un episodio presincopal en el seguimiento, pero estaba asociado a bradicardia. En las guías norteamericanas lo que dicen es que si hay un diagnóstico de displasia ritmogénica, no puede hacer otros ejercicios que no sean los del grupo 1A. Si el diagnóstico es borderline, lo mismo. Y si es posible, lo mismo. O sea, en todos los niveles, bajar el nivel de esfuerzo. Estos son los deportes que sí podía hacer, ¿sí? Los de 1A que fueron los que mostró el doctor. Bueno, esto perdónenme la calidad, pero esto es una foto que le saqué esta mañana porque era un muchacho y justo lo estaba viendo y me acordé de que este es un chico que estaba federado en jugando al vóley, o sea, con un entrenamiento muy intensivo. Y además juega partido en cancha de 11 todos los sábados y los domingos. Bueno, esto de estar federado ya hace 4 meses que no, pero tiene consulta por múltiples episodios sincopales. No les puedo decir cuál es el outcome de este chico porque lo estamos viendo recién. Lo que sí es que los episodios parecían todos vasovagales, ninguno fue intraesfuerzo, ninguno estuvo relacionado con el ejercicio post-esfuerzo y todos fueron en circunstancias que no hacen pensar ni siquiera en algo situacional. O sea, es claramente un síncope por interrogatorio desconocido. En el electrocardiograma, claro, tenemos esta bradicardia sinusal, o sea, la frecuencia cardíaca mínima es de 39 latidos por minuto a la noche. Aparecen alrededor de 55 extrasístoles ventriculares a lo largo del día, ninguna forma repetitiva, todas tardías, con ligadura variable durante la noche. Un ecocardiograma que no fue demasiado cuidado, que muestra un corazón normal, pero digamos no nos vamos a quedar con eso. Y todo esto fue porque hoy cuando me trae este Holter, le estaba haciendo un tilt test con electroencefalograma simultáneo, porque el último episodio, un médico que lo vio dice que lo que tuvo fueron claramente convulsiones y que lo vio con una cianosis peribucal.
Dijimos, bueno, hasta ahora parecía todo esto un cuadro sincopal y con una declaración vasovagal, pero el último, que había sido presenciado por un médico, también el médico no era neurólogo y por ahí no puede hacer una diferenciación entre los movimientos que ocurren frente a una sistolia, diferenciarlos de lo de una epilepsia. Por eso en las nuevas guías de síncope ahora se recomienda y está como una indicación clase 1, filmar al paciente. Filmarlo con el celular, el que esté cerca de él que lo filme y entonces mostrárselo al especialista, al epileptólogo y al cardiólogo. De este chico no tenemos más nada más. El tilté fue negativo, va ahora, reprodujo los pródromos y mientras reprodujo los pródromos se hipertensaba y se taquicardizaba. Y el electroencefalograma en una primera apreciación no tenía absolutamente nada mientras le estábamos haciendo el tilté. Así que bueno, ahora se viene el tilté sensibilizado, la prueba ergométrica y su ruta. Y mientras tanto, paramos el entrenamiento.